Imagínense que hay un proyecto de ley que está buscando que se prohíba la comercialización, la venta, la exhibición, la distribución de artículos que reivindiquen, que llamen la atención, que de alguna manera exalten a personajes que han tenido comportamientos non santos, permítanme la expresión, que han sido delincuentes, como por ejemplo Pablo Escobar. Entonces, esa es la propuesta: prohibir venta y uso de elementos alusivos a criminales como Pablo Escobar, que uno los ve en muchas partes, la gente feliz, los turistas vienen a Medellín y qué rico, ¿dónde está el museo de Pablo Escobar? ¿Dónde fue que mataron a fulanito? ¿Dónde fue que pusieron la bomba que le produjo la muerte a tantas personas? En fin, y que uno va a otros países y también ve almacenes con un gran aviso grandísimo en el que el rostro de Pablo Escobar está ahí presente. Bueno, sobre este tema vamos a conversar con Mauricio Albeiro Montoya, profesor universitario, investigador y pues conocedor del conflicto interno colombiano, porque con él hemos venido hablando sobre el tema del simbolismo. ¿Recuerdan ustedes cuando conversamos hace días sobre el sombrero del excomandante del M-19, Carlos Pizarro León Gómez? Entonces él nos contó acerca de los simbolismos. Por supuesto que es pertinente hablar con él ahorita sobre este proyecto de ley. Mauricio Montoya, bienvenido a Click, el poder de la información a un clic. Roger, buenos días, un saludo para vos y para todo el equipo y bueno, nuevamente muchas gracias siempre por la invitación, que me alegra mucho poder aportar algunas ideas para estos debates. Claro, nos ayuda a entender, porque eso no es a rajatabla. Esto no es como dijo el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, a propósito de este proceso de concertación, más concertación, menos confrontación. Eso me gusta mucho, que aquí hacemos mucho énfasis, mucha pedagogía por una política tratada con decencia, con altura. Entonces dice más concertación, menos confrontación, es ayudar a entender estas situaciones. Bueno, ¿usted qué piensa? Así, primero, a rajatabla, no, como dice pues el ministro, que no quieren que el gobierno todo lo tome a rajatabla, pero a rajatabla, ¿esto es bueno o no? ¿O qué piensa usted? Bueno, a ver, empecemos por decir una cosa, ¿no? Yo le digo mucho a mis estudiantes a veces en modo de jocoso, digo que los congresistas, pues, aunque no creamos, trabajan, ¿no? Hacen dos cosas muy importantes en Colombia. Hacen proyectos de ley y hacen o construyen proyectos de acto legislativo. Recordemos que los de acto legislativo son proyectos para cambiar o modificar algún asunto constitucional y los proyectos de ley son una gran cantidad. Hay congresistas que pasan por el Congreso invictos y nunca presentan un proyecto de ley y hay otros que presentan proyectos de ley que uno considera que a veces pueden ser desgastantes y que en realidad eso no va a llevar a ninguna parte. Es el caso de este representante a la Cámara del Partido Alianza Verde, Cristian Avendaño, que ha decidido, pues como lo explicabas en la introducción, presentar un proyecto de ley para, aquí viene algo muy curioso, como para hacer una prohibición. Y en ese sentido, pues entonces empezamos como el debate, ¿no? Un decreto entonces sí logrará ese tipo de cosas. Y hemos visto que en realidad eso es como un saludo a la bandera. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a esto. Vamos a colocar ejemplos en otro orden de ideas para que veamos. Por ejemplo, en Colombia, cuando se disparó el tema de los embarazos juveniles en los colegios, entonces la solución era crear una cátedra de sexualidad, ¿cierto? O ahora que se firmó el proceso de paz con las FARC, entonces había que crear la cátedra de la paz. O sea que era como saturar a partir de un montón de elementos, en este caso pues académicos, técnicos, y en los colegios a veces ni siquiera las personas estaban preparadas para dictar ese tipo de cosas. Ah, no, al profesor que le toque, al que menos horas tenga, entonces lo ponían a dar ese tipo de materias y entonces se volvía un galimatías, ¿no? Se volvía un enredo alrededor de lo que significaba una idea que puede ser interesante, pero hay que saberla canalizar.
explicar. Entonces, en primera instancia, creo yo que ese proyecto de ley es un proyecto más bien desgastante, porque nadie por un proyecto de ley o por una multa va a dejar de hacer ciertas cosas. En ese sentido, ahí viene un apartado que yo creo que sería muy interesante mirarlo en contexto, y es el hecho de que esto nos sirva de excusa para entender muchas cosas. Roger, vos lo decías también en la introducción, cuando hemos tenido la oportunidad, los que hemos tenido la oportunidad de viajar fuera del país, siempre alguna vocecita, el cantadito, habla como el del cartel de los sapos, mira tal cosa de la novela, de las narconovelas, o mira tal cosa del patrón del mal. Yo le decía una vez en una conferencia a unos profesores de colegio que estaban muy preocupados que porque las familias, los niños estaban viendo la serie El Patrón del Mal, que si recordarán ustedes, pues fue una serie muy popular, de hecho todas se ven en las redes y en Netflix y en todo esto, pero que era una serie que yo les decía a ellos, a ver, ¿cómo utilizamos esto como excusa para poder entender un contexto histórico de la nación? ¿Cierto? Si ustedes recuerdan, esa serie se basó en una obra de la parábola de Pablo que fue escrita por Alonso Salazar, un personaje pues, que fue alcalde de la ciudad de Medellín, pero que además ha sido un académico muy reconocido a lo largo de la historia porque también ha trabajado en otros asuntos. Entonces, digamos que la primera reflexión es cómo convertir esto, cómo resignificar esto en un elemento que nos sirva como elemento pedagógico, ¿sí? Entonces, en ese caso, ahí habría que leer a Alonso Salazar en esa obra, habría que leerlo también en No nacimos pa' semilla. Y ahí hay una cosa que yo también quiero mencionar, vamos, como para cerrar esta primera intervención, y es que no nos olvidemos que hay una cosa muy importante alrededor de estos personajes. Lo voy a decir como en dos vías. La primera es la resignificación de las cosas. La Hacienda Nápoles hoy es un lugar de recreo, de vacacionar, de ir a pasar bueno, ¿cierto? Y sabemos lo que significó la Hacienda Nápoles en la figura de Pablo Escobar, pero ha tenido una resignificación, ¿cierto? Entonces, en ese sentido también volvemos a jugar con esa idea. ¿Cómo eso nos sirve de excusa para? Y otro elemento que quiero introducir aquí como para la conversación es este. No nos olvidemos que estos personajes, en este caso pues Pablo Escobar y otros muchos, han construido un imaginario, han construido no solo ellos, sino también las personas a su alrededor. La madre de Pablo Escobar, después de la muerte de Pablo Escobar, siguió yendo al barrio Pablo Escobar, ¿cierto? Ese barrio que hoy es muy reconocido en Medellín, donde hay un museo, donde hay unos murales con la cara de Pablo Escobar, donde se hacen tours. Entonces, alrededor de eso se crea también un capital político, y eso es lo que algunos han llamado es el clientelismo político, ¿cierto? Entonces, esta figura se vende ante un público y ese público termina resignificándolo, deificándolo y convirtiéndolo en una figura importante e incluso ejemplo para. Entonces, ahí yo creo que el peligro es la apología, que en ningún caso, pero no podemos tampoco negar que entonces borremos de tajo la historia, entonces olvidémonos de lo que pasó aquí en los 80 y aquí no pasó nada, ¿cierto? Porque si vamos a analizar, tendríamos que pensar por qué movimientos como el de Pablo Escobar, que se llamaba Medellín sin tugurios, por qué ese proyecto prosperó tanto entre cierta parte de la sociedad, o por qué, por ejemplo, el movimiento cívico que tenía Carlos Leder en el Quindío llegó a obtener incluso curules dentro de asambleas y consejos municipales en el departamento del Quindío, ¿cierto? Entonces, ahí vamos viendo cómo se teje todo un imaginario, y en ese imaginario, obviamente, pues habrán elementos que uno no debe, digamos, realzar, pero habrá otros que sí, que en su contexto nos permitirán entender la sociedad que vivimos en esa época y que no podemos olvidar. Profesor, sobre esa significación quiero hacerle una acotación. Yo tuve el privilegio, lo digo así, de asistir como periodista al entierro de Pablo Escobar. Yo creo que fue una de las jornadas periodísticas que más retos me puso, porque fue una tarde, noche muy tensa, al punto que tuvimos que salir casi que en furgoneta para que no nos pasara nada, debido a que la turba ese día pues estuvo a punto de generar una tragedia, porque el entierro fue un momento muy tenso debido a la cantidad de gente que fue a alabar a su ídolo, porque era un ídolo. Eso no lo podemos desconocer. Entonces, frente a ese simbolismo, yo también estoy, digamos, en una duda, y me ha cuestionado mucho el tema de cómo borrar una cosa que marcó tanto a la ciudad. Por ejemplo, haber dinamitado el edificio Mónaco y convertirlo en otro asunto,
cuando era un símbolo de esa Medellín tan trágica de los años 90. Entonces, a veces este alcalde en su primer mandato hizo quitarle a un cantante o no me acuerdo, a un artista una camiseta de Pablo Escobar que él llevaba puesta. Es decir, negar también ese pasado, cómo nos genera, pienso yo, desde mi perspectiva, es que idealiza más a un personaje como ese. O sea, negarlo es también dejar un vacío para que las nuevas generaciones lo idealicen. ¿O usted qué piensa? Sí, yo quiero empezar con lo primero que decías en torno al entierro, ¿no? Todos, en alguna medida, pasamos, vivimos y seguramente lo vamos a vivir, rituales que están alrededor nuestro, ¿cierto? Rituales, entre ellos el de la muerte. Y ese ritual era una forma de decir, bueno, se va, ya no está en vida, pero queda el símbolo. Hoy por hoy, por ejemplo, en México es muy común hablar de incluso del santo de los narcos, ¿cierto? Y se hablaba de ese asunto y se resignificaba y se ponía como el hecho de que gracias a ti, hay como una religiosidad popular alrededor de una figura, en este caso como Pablo Escobar, y esa religiosidad popular está también asociada al agradecimiento. Vuelvo a lo que le decía ahora, por ejemplo, el Medellín sin tugurios. Muchas personas recibieron el capital, digamos, Pablo Escobar ganó el capital político gracias a ese clientelismo de entregarles lotes, de darles dinero para que pagaran sus casas. Recordemos a Rodrigo González, a Rodrigo Gacha, Agacha, que por ejemplo repartía dinero y cuando le cuestionaban él decía que si ese era el dinero caliente, él decía dinero caliente el de los políticos. O en los 80 recordemos también la famosa ventanilla siniestra, que era donde en el Banco de la República se lavaban los dólares que venían del narcotráfico. Entonces, obviamente hay un ejercicio de ritualización. Todos, por ejemplo, en la casa, yo aquí en mi casa, mi madre mantiene siempre en la sala de la casa el Sagrado Corazón de Jesús, que es un símbolo pues para las familias católicas colombianas. En muchas de las casas de Pablo Escobar, en el barrio Pablo Escobar, yo tuve la presencia de verlo, había un cuadro de Pablo Escobar como si fuera un rito también de agradecimiento. Entonces, alrededor de estas figuras se van tejiendo una serie de imaginarios. No en vano, recuerden ustedes que, mire, el nombre, el apodo que se le daba a estos personajes en la época de los 80, los llamaban los mágicos. ¿Cierto? Entonces los mágicos, al convertir rápidamente un producto en mucho dinero, entonces también otros empiezan a buscar la idea de imitación. Yo creo que lo que tenemos que evitar a toda costa es el olvido a rajatabla, pero lo que podemos hacer es crear un ejercicio pedagógico para enseñar el contexto de esto. Yo me preguntaría, por ejemplo, ¿por qué el señor Cristian Avendaño, que está proponiendo este proyecto de ley como para multar, para castigar, para generar el olvido, en vez de eso proponga un proyecto donde diga, vamos a sacar un presupuesto de la nación para que los docentes y los estudiantes que deseen investigar y crear un proyecto que nos permita entender el contexto de esta época en Colombia, no se le haga apología, sino que se entienda el contexto? Entonces, en ese sentido, volvemos a los juegos. Yo, por ejemplo, no estuve muy de acuerdo con la situación del edificio Mónaco. Me parece que ese edificio debió haberse convertido incluso en un museo, porque es que los museos también son formas no solamente de apología, pero sí son formas también incluso de denuncia, ¿cierto? En esa denuncia, por ejemplo, el museo tendría que haber sido un museo para mostrar todo el horror que generó el narcotráfico, que no fue solamente la figura de Pablo Escobar, que fue un montón de figuras, el cartel de Medellín, el cartel de Cali, además porque eso siguió pasando. O sea, no nos podemos negar que después en los 90, después de la muerte de Pablo Escobar y de la desaparición, entre comillas, del cartel de Medellín, ¿quién quedó en el panorama nacional? El cartel de Cali, y tenemos el famoso proceso 8000, que es otro gran referente. Entonces, a veces como que no es solamente una figura, claro, esa es la figura icónica, la ritualización va a estar, y obviamente, insisto, lo que tenemos que pensar es cómo generar acá un contexto que nos permita entender por qué se dieron movimientos cívicos como el Medellín sin tugurios. Y mira, quiero hacer un contexto aquí, una cosa que también me llama mucho la atención. Esta semana, lastimosamente, falleció el padre Federico Carrasquilla, que fue uno de los grandes personajes que luchó desde los años 60, 70 por los barrios marginales, porque es que no nos olvidemos una cosa, si nosotros leemos la historia de Medellín y si nosotros leemos la historia de nuestras comunas,
entenderemos históricamente que muchas de las personas que llegaron a engrosar esos cinturones de la periferia eran personas que venían huyendo de la violencia, personas marginales, personas desplazadas, que habían perdido todo en el campo y se vinieron a Medellín y crearon un montón, en principio, barrios de invasión que luego fueron legalizados, ¿cierto? ¿Con qué? Con los servicios públicos, con todo lo que tiene que ver en términos de impuesto. Pero ese capital de esa gente, de esta cantidad de población que vino, fue cooptada, no solamente por los políticos, sino también por figuras como Pablo Escobar. Mauricio, buenos días. Entre todas estas cosas que nos dices, pues yo digo que una forma de quitar esto, pues no es propiamente una ley que vaya a borrar de tajo esta situación, pero también me impresiona mucho que esta cultura se extienda, que uno vaya a Europa y que llegue y veamos un almacén con con seguridad, pues todos los que se la flagelaron con el acto de los olímpicos, pues cuando vean esa imagen, pues seguramente uno llegar y ver el corazón de Jesús convertido con la cara de Pablo Escobar en un almacén, en una ciudad donde nada tiene que ver con Colombia, ni el idioma, ni la cultura, ni podemos decir que nos hayan hecho daño el cartel de los sapos o Sin tetas no hay paraíso o cualquiera de estas narconovelas que son tan populares, pero son muy populares en Latinoamérica por la facilidad del idioma y porque el cantadito pues llama la atención, pero porque es en español. Pero esa no es como la forma... a mí me queda como difícil expresarlo porque me causó demasiada impresión y a Roger también, porque estábamos juntos ahí y veíamos ese almacén y decíamos, pero ¿cómo puede suceder esto tan lejos del país y se convierta en un santo, como nos decía, se convirtió en un santo? Entonces, llevar esa cultura, que no es ninguna cultura, que lo único que puede tener uno de eso es mucha tristeza, mucho resentimiento con esa época, porque cómo cambiar esa mentalidad en unas personas tan lejos de la cultura, tan lejos de nuestra situación, eso no, ¿qué pedagogía puede hacer uno ahí para poder cambiar eso? Porque no vamos a negar una historia, pero sí es una historia que causó mucho dolor al país, aunque digamos con el tema de Medellín sin Tugurios, pues hay mucha gratitud, hay una cantidad de personas, porque lo que se hizo con eso, pues hay que reconocerlo, fue una labor muy bonita, muy buena, llevar casa y vivienda en condiciones mínimas, óptimas para un grupo grandísimo de personas. Entonces, ¿cómo cambiar esa mentalidad que a mí me parece como una cosa utópica de mirar en culturas distintas, que se entienda qué es lo que representa realmente Pablo Escobar? Sí, mira, yo creo que lo primero es entender también que a veces las cosas se monetizan porque hay alguien que tiene una idea, digámoslo así, millonaria, y entonces en esa idea dice, esto no lo han explotado, yo lo voy a explotar económicamente. Entonces, bueno, digamos que es astucia, podríamos decir, muy inteligente y económicamente lo sabe explotar. Entonces, yo pensaría dos cosas. La primera, insisto, el hecho de que eso nos sirva a nosotros como ejemplo para mostrar un contexto histórico, para hablar de un personaje que tiene sus bemoles, obviamente, pues lo que significa la figura de Pablo Escobar, pero no solo esa, pero también yo iría a otro caso, y en este caso sí me voy a poner, digamos, un poco radical en este sentido. ¿En qué orden de ideas lo digo? Por ejemplo, el boicot, ¿cierto? El boicot, ¿qué quiere decir? El hecho de que usted se niegue a comprar ese tipo de cosas y el hecho de que usted enseñe a otros que eso está generándole un ingreso a una persona, digamos que con malas mañas lo aprovechó y se está aprovechando de ello y creó todo un imaginario para él ganar económicamente algo, ¿cierto? Entonces, es como pasa, en el mundo hay un montón de movimientos políticos que hacen boicot a productos. No toman Coca-Cola, no toman Pepsi-Cola o no toman o no compran productos que tengan el código de barras X de cuál estado porque está haciendo X o Y cosa. Entonces eso también es una forma de hacer un tipo de resistencia y ese tipo de resistencia digo yo, se hace
con el boicot, el que uno mismo hace para no comprar ese tipo de cosas, para no darle la pantalla a ese tipo de cosas, y segundo, con el ejercicio de contexto. Por eso vuelvo a la idea de que qué bueno que existieran entonces proyectos pedagógicos y educativos para que los mismos estudiantes y profesores aquí nos dieran ideas para solucionar ese problema. ¿Cómo convertir eso en una oportunidad para entender los contextos y no en un elemento para hacer apología? Sin embargo, también tenemos que decir que lastimosamente ese tipo de imaginarios sigue tejiéndose, y no solamente por Pablo Escobar, lo tenemos, recuerden ustedes la famosa figura del libro de Alonso Salazar, No nacimos pa' semilla, que es casi un análisis, pues casi no, es un análisis sociológico del sicariato, y durante ese tiempo, ¿qué eran los sicarios? ¿Qué eran los muchachos que terminaban en el combo? Terminaban incluso ritualizados, terminaban, y miren lo que pasa incluso en el imaginario. Recordarán ustedes, en el cementerio de San Pedro existe toda la tumba de la familia Muñoz Mosquera, de hombres a un lado y mujeres al otro. Durante mucho tiempo tuvo música que ponía allí, luego se le quitó la música, pero había una cosa muy curiosa, y era que estos personajes terminaban idealizados porque incluso abajo de su nombre y de la fecha de la muerte le colocaban sacrificado. Miren, entonces el término de sacrificado es como si hubiera sido un héroe, un prócer, ¿cierto? Entonces en ese imaginario, claro, él murió por darnos a nosotros tal cosa. Entonces yo creo que también nosotros creamos unos imaginarios alrededor de personajes, algunos icónicos positivos y otros no. Y voy a dar otro ejemplo histórico para cerrar esta idea. Mira, por ejemplo, en Rusia, yo creo la otra vez que hablábamos de los símbolos, creo que yo les contaba algo de eso, hay una cosa muy particular. La figura de Lenin sigue siendo muy respetada, incluso su mausoleo sigue intacto. Ni siquiera Putin, con toda su fuerza, ha sido capaz de decir, saquen ese señor de ahí, entiérrenlo en un cementerio. No, el mausoleo sigue vigente. Pero la figura de Stalin, que fue una figura más compleja y más problemática, tiene una casa donde está el museo de quién era Stalin, pero en los museos está como más bien tapadito, más bien como escondido, pero está ahí, ¿cierto? Entonces le tratan de sacar el cuerpo, porque obviamente cuando cayó la Unión Soviética, pues todo un proceso en muchos países de la desestalinización. Entonces, utilizando ese término, nosotros teníamos que pensar entonces en la despablitización, ¿cierto? Pero tampoco nos podemos hacerlos de la vista o quedarnos ciegos, entendiendo que un fenómeno como el narcotráfico sigue vigente. A la gente le llama a eso que la narcocultura, que la cultura de la violencia. En realidad eso es como un oxímoron, ¿no? Eso es una contradicción, porque en realidad estos elementos no generan cultura, antes la destruyen, ¿sí? En esa medida, entonces, creo yo que la resignificación para entender los contextos históricos es lo que nos tiene que llevar a nosotros a pensar en eso. Entonces, por ejemplo, utilicemos un término que puede ser religioso, pero que puede ser a veces problemático. Uno diría, bueno, ¿qué nos corresponde a los pedagogos? ¿Qué les corresponde a los periodistas? ¿Qué les corresponde a los investigadores? Hacer una cruzada pedagógica para entender este tipo de fenómenos. Y así como una novela vende tanto, uno poder hacer una novela, un documental, escribir un cómic, donde sin olvidar y negar lo que pasó, se haga también un ejercicio de memoria. Y redondeo con esto, mira, un historiador búlgaro, Todorov, decía algo muy interesante. Decía, una cosa es la memoria literal y otra cosa es la memoria ejemplar. La memoria literal es aquella que a veces queda ahí y uno a veces mete el dedo en la llaga y de ahí no se va, y entonces uno no supera eso. Todorov decía, ¿cuál es nuestro proceso? La memoria ejemplar. No vamos a olvidar lo que pasó. Siempre recordaremos, lo traeremos al contexto, lo conmemoraremos, lo ritualizaremos, pero el objetivo de eso es que esto nunca más vuelva a pasar. O sea, podríamos colocar ejemplos de muchos personajes. Si vamos a Chile, por ejemplo, la figura de Pinochet, que es una figura que genera odios y amores. Si vamos a Argentina, los dictadores, por ejemplo, que estuvieron en la última dictadura militar, como Videla, que ya murió, Macera también, tenían nombres en las calles. O sea, sus nombres estaban en calles principales de Argentina. ¿Y cómo empezaron a movilizar eso? Obviamente no rompieron de tajo la historia para decir, no vuelvan a hablar de ese señor. No, quitamos ese nombre de ahí. No se le va a hacer apología a un personaje que nos hizo tanto daño, pero tenemos que recordar lo que sucedió para que una persona como estas nunca vuelva a llegar a tener la importancia en un país como la tuvieron estos personajes o como el mismo Pablo Escobar lo tuvo. Entonces, el asunto también es eso. Yo vuelvo y juego con la idea del clientelismo político. Ese clientelismo político que los políticos y los narcotraficantes saben aprovechar, ¿cierto? En muchos barrios hoy por hoy los combos son referente para la gente. ¿Por qué? Porque las autoridades no tienen un papel importante. Y mire, volvemos al contexto histórico. Una de las cosas más importantes es que
esa marginalización, ese olvido del Estado, porque no nos podemos olvidar que durante mucho tiempo el Estado olvidó territorios, barrios, regiones del país. ¿Qué pasa con eso? Cuando el Estado no llega allí, como dice a veces uno jugando con las palabras, cuando el Estado no ha estado, entonces quienes terminan cooptando no solamente el control político, el control económico, sino también el imaginario. Los actores ilegales en muchas ocasiones. ¿Cuánto no lo hemos visto en la historia de Colombia? Muchas regiones de nuestro país controladas o por grupos guerrilleros, o por grupos paramilitares, y ellos eran todos los que tenían el poder allí. O sea, la institucionalidad legal no tenía un papel importante. Entonces también ahí hay una responsabilidad del Estado que debería hacer mea culpa y buscar las soluciones de una manera más contextualizada y también con unos intereses de educar para la memoria ejemplar. Profesor, yo creo que la gran falla que ha tenido la sociedad colombiana es que ha contado mal la historia en relación con este personaje, porque se ha movido en un péndulo muy peligroso entre la satanización y la idealización. Eso me parece que es demasiado peligroso, porque recordemos que antes de que Pablo Escobar se metiera en política, que ese fue su gran pecado, entre comillas, era una especie de Robin Hood moderno. Tanto es así que incluso la revista Semana le hizo un publireportaje con ese título, El Robin Hood moderno. En un artículo de Plinio Apuleyo, sabemos la incidencia que tuvo ese señor periodista en esa época en el país. Pero también la satanización, la apología le ha hecho mucho daño. Recordemos que cada vez que había una acción de Pablo Escobar había una especie de purga en las comunas de Medellín y esa herida no se ha sanado. Entonces esas son las cosas, esas zonas grises son las que no se han contado y por eso hoy nos sorprenden cosas como esta, porque piensan que es que nosotros teníamos un monstruo de 1000 cabezas que aquí, que era lo que todo lo manejaba y todo lo hacía, cuando había una complicidad muy compleja en términos de hacer y dejar hacer o no dejar hacer. Es decir, ahí el tema en ese péndulo es el que más peligroso me parece a mí en este sentido. ¿Usted qué opina? Sí, yo incluso creo, mira, hay una forma, yo creo que también de que la gente empiece a entender lo que significó la figura de Pablo Escobar. Y lo voy a colocar con un ejemplo que tuvimos recientemente. La Comisión de la Verdad de Colombia, dirigida por el padre de Ru y acompañada pues por varios académicos y personas conocedoras del conflicto colombiano, entregaron un informe que tiene más de 9.000 páginas, alrededor de 10.000 páginas, una cosa todavía muy impotable que apenas está, la estamos digiriendo, pues la estamos comiendo y mascando poco a poco, pero ahí hay una cosa muy interesante, hay un capítulo dedicado a las víctimas, la voz de las víctimas que contaron todo lo que vivieron, su dolor, su tragedia. Y en ese caso, entonces yo pienso también que lo que habría que hacer como elemento pedagógico contestatario es mostrar entonces la voz de las víctimas, las mismas personas que sufrieron el calvario por alguna circunstancia directa o indirecta de la violencia de Pablo Escobar, cómo esas personas, esos testimonios son los que se tienen que hacer protagonistas, mostrarlos en los medios de prensa, en la televisión y convertir esa voz de las víctimas en una forma también de protesta contra quienes quieren hacer la apología de este personaje. Pero tampoco, como muy bien creo que lo mencionas vos, no es el hecho de irnos al otro extremo. Entonces olvidémonos todo, entonces hagamos un proyecto de ley para que entonces hagamos una purga y quememos todo lo que tenga que ver con Pablo Escobar. Obviamente eso no va a pasar. Yo creo que ese tipo de cosas antes le dan más publicidad. Crear un proyecto para prohibir eso. Entonces, eso va a dar más publicidad y eso va a generar incluso más, lo que es prohibido siempre gusta más y la gente desea más cuando esas cosas son prohibidas. Ay, es que será lo que tiene, pues que entonces no podemos hablar de eso. Entonces, ese juego que nos permita a nosotros en un proyecto educativo pensar, hacer algo, o sea, qué interesante, por ejemplo, que hiciéramos, voy a decir algo así como un concurso donde las personas escribieran textos que sirvieran como forma de contar lo que pasó en aquella época, que hay mucha literatura, pero que la misma gente lo cuente, pero con un interés
pedagógico, pero también con un interés de memoria ejemplar para que eso nunca más se repita y para que las nuevas generaciones lo vean. Es así como si hiciéramos fábulas, ¿cierto? La fábula tenía una particularidad, no olviden ustedes en la literatura que la fábula siempre tenía una moraleja, ¿cierto? Entonces, qué bueno y qué interesante que hoy empezáramos a generar esos discursos y escucháramos a las víctimas, escucháramos esos relatos para contar cómo hay unas moralejas que tenemos que evitar que pasen. Lastimosamente, el problema no es solamente la figura de Pablo Escobar, el problema es el narcotráfico. El narcotráfico sigue siendo un flagelo que nos sigue afectando como sociedad hasta el día de hoy. ¿Qué pasa? Algunos agarran eso como muy bien pasa en los museos o muy bien pasa en estas tiendas y le hacen mercadotecnia al asunto y juegan con una imagen, la utilizan, la venden y se hacen beneficiarios económicamente de eso. Por eso decía yo, muy importante también uno tener ese boicot para poder contar qué es la contraparte, qué es lo contrario y que, como muy bien decís vos, podamos llenar esas zonas grises de historias que todavía no se han contado y que están en nuestros barrios y que yo sé y estoy convencido que le cambiarían la mentalidad mucho a la gente. Miren, les doy un datico de algo curioso que me pasó esta semana. Yo asisto a un proyecto literario en la cárcel de San Cristóbal y esta semana cuando llegué vi una fila de estudiantes, un montón de pelados, jóvenes de grados 9º, 10º y 11. Y entonces le pregunté yo a la dragoneante, estos muchachos a qué vienen a la cárcel. Me dijo, profe, venimos con ellos, estamos haciendo un trabajo para mostrarles que delinquir no paga. Entonces, con algunos privados de la libertad, hombres y mujeres de la penitenciaría, hacen un trabajo con los muchachos para que ellos cuenten su testimonio y digan, mire, yo cometí un error en mi vida, estoy aquí purgando una pena, yo no quiero que eso me vuelva a pasar. Entonces, imagínate que cogiéramos a las víctimas del narcotráfico y nos fuéramos por los colegios a que ellos le contaran esa historia a los muchachos para que no se idealicen estos personajes, sino que sea la voz de las víctimas las que en realidad tengan protagonismo y muestren la otra cara de este asunto y así no se haga apología de esta figura, pero sí se comprenda su contexto. Siempre y cuando haya pedagogía, haya orientación, que no se deje suelto la imagen, por decir algo, o la atracción que generan esos personajes. Estamos viendo algunas imágenes de Pablo Escobar, por ejemplo, con su ametralladora y se me vino a la cabeza fue Al Capone, ¿cierto? Alfonso Al Capone está también en el imaginario nuestro, para algunos sería un héroe en su momento, pero en fin, lo que hacemos es, digamos, como decía Javier, también idealizar algunos de sus personajes, pero se necesita orientación, pedagogía que les diga, señores, delinquir no paga por esto, y esa imagen no es la imagen a seguir, sino la imagen más bien para reflexionar. Y me gusta mucho, para terminar, y me lo dice de manera muy cortica, como a modo de síntesis, la comparación que usted hace con esta situación que se ha vivido con Pablo Escobar, con el Robin Hood moderno y el clientelismo, y yo le agrego el populismo, que no tienen, a la hora de la verdad dirán, uy, tan exagerados que son Mauricio Montoya y Roger Vélez, pero no tienen ninguna diferencia, porque eso que vimos en el momento en que se producía el sepelio de Pablo Escobar, ese montón de gente impresionante que ahora mencionaba Javier, lo hace a uno pensar, pero ¿cómo hace la gente para querer y defender un personaje de esta índole que para algunos fue calificado de monstruo, ¿cierto? Y que además hubo hechos objetivos reales como masacres, como carros bombas, como múltiples asesinatos, la creación de un fenómeno como el del sicariato, en fin, cosas terribles que son objetivas y no obstante mucha gente lo adora y en vez de corazón de Jesús tiene un Pablo Escobar colgado en la sala. Pero pasa lo mismo con el populismo y el clientelismo, porque eso tiene que ver con el intercambio de favores. Entonces, o sea, yo le ofrezco a usted como político, pero vote por mí y yo le ofrezco, yo le prometo, así no le cumpla. En fin, se espera siempre que le cumpla. Un comentario final sobre esa relación con clientelismo y populismo, Sí, aunque yo lo he dicho, pero quiero que quede expreso.
Claro, porque ¿qué pasa? Quien tiene el poder en ese caso, por ejemplo, económico, para hacer ese clientelismo político, logra comprar conciencias, ¿cierto? Desde el hecho de callar a una persona para que no diga ciertas cosas, hasta el hecho de convertirlo en su aliado y su defensor por el simple hecho de que obviamente le ha dado algo, una dádiva, ¿cierto? Un intercambio. Entonces, yo no tengo cómo pagarte en dinero lo que tú has hecho por mí, pero entonces voy a convertir tu imagen en una figura icónica, además te voy a defender. Mire la figura de Popeye también, pues cuando salió de la cárcel, muchos lo veían pues como el gran ídolo y que la única voz autorizada después de lo de Pablo Escobar. O miren lo que vivimos con Carlos Leder. Leder se fue a vivir a Alemania y se llenó los bolsillitos de plata con un libro que escribió, que de hecho personalmente a mí me pareció muy regular, ya lo leí, pero ¿qué hicieron? O sea, las mismas empresas y las mismas industrias económicas, en este caso las editoriales, le dan voz a estas personas porque obviamente ellos ven ahí un rédito económico y no verán un rédito económico en la voz de las víctimas. Entonces, claro, hay populismo, hay clientelismo y hay capital político, porque el que sabe hacerlo coopta eso como capital político para ser elegido. No nos olvidemos que Pablo Escobar llegó al Congreso de la República como auxiliar en la Cámara de Representantes de una línea del movimiento del Partido Liberal, que como todos sabemos, pues el mismo Luis Carlos Galán luego lo vetó y lo sacó de allí, pero llegó al Congreso de la República. O sea que tuvo cierto reconocimiento también en la política nacional y obviamente, pues eso lo logró gracias al capital político y el clientelismo que había construido. No lo logró por simple magia, ¿cierto? A pesar de que les llamaban los mágicos. Yo creo que para redondear esta conversación alrededor de la figura, los íconos, los símbolos, los personajes siempre son figuras que hay que deconstruir continuamente, que la deconstrucción de un personaje, la deconstrucción de un acontecimiento nos permite no solo pensar en eso, sino también en entenderlo en su contexto y saber cómo enseñarlo. Yo insisto, ojalá existieran proyectos, pero para promover ejercicios pedagógicos que nos ayuden a superar este tipo de cosas y que permitan a las generaciones más jóvenes que no vivieron estos fenómenos, que les permitan a ellos entender lo que pasó y por qué no se puede ir por ese camino. De construir con pedagogía y muy difícil prohibir, porque eso atentaría además contra derechos como fundamentales, además, como el del trabajo o, por ejemplo, el de la libertad de expresión. ¿Por qué me va a prohibir que yo lleve esta camiseta puesta si esto habla de mi personalidad? Ah, otro derecho, el de la personalidad, el libre desarrollo. El desarrollo de la personalidad, la libertad de ser como yo quiera ser. En fin. Mauricio Montoya, mil gracias, como siempre, muy claro, nos ayuda usted a trascender estos temas. Muchas gracias. Muchas gracias, Roger, a ustedes por la invitación y bueno, siempre atento y muy deseoso de participar en estos espacios. Muchas gracias, señor.